Jóvenes, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien, que estén gozando de buena salud y que estén disfrutando este tiempo y aprovechándolo para estudiar. Vamos a continuar con las siguientes fracciones del artículo 63 de la Ley de Amparo que se refieren al sobreseimiento en el juicio de amparo. Ya vimos la fracción 1, cuando el quejoso desista de la demanda, escrito que debe ser ratificado para darle trámite a ese desistimiento. Les decía yo que el desistimiento equivale a la pérdida del interés en la continuación de ese juicio de amparo. Por lo tanto, es el propio gobernado que fue como quejoso el que debe interponer ese escrito y debe ratificarlo personalmente en el local del juzgado donde se esté tramitando el juicio de amparo. Entonces, esa es la fracción 1. La fracción 2 es la que se refiere a cuando el quejoso no cumpla con la publicación de los edictos necesarios para emplazar al tercero interesado. Esto siempre sucede, digamos que es una carga para el quejoso, porque no se localiza o no se encuentra el domicilio del tercero interesado y a él se le tiene que emplazar a como de lugar. Ningún juicio de amparo se puede continuar o se puede concluir si no está emplazado el tercero interesado. Equivale a darle su garantía de audiencia, respetarle su garantía de audiencia para que pueda comparecer a ese juicio de amparo donde él debe ser parte. La tercera fracción se refiere a que el quejoso muera durante la tramitación del juicio. Lo vimos en la clase pasada. Aquí se requiere no solamente que el quejoso fallezca, sino que además los derechos que se estén discutiendo en el juicio de amparo sean de los considerados como personales o personalísimos: la vida, la libertad, la integridad física. Si son derechos que pueden ser transmisibles a otros, se les conoce como derechos patrimoniales. Entonces el juez de distrito no va a poder sobreseer. La propia ley de amparo nos dice que paralizará el procedimiento, dará 60 días a que se designe albacea de ese quejoso que falleció para poder continuar con el juicio de amparo. Entonces ahí se tendrá que acreditar efectivamente, 1, que el quejoso falleció; 2, que los derechos en discusión eran personales; y 3, que de no ser personales se procederá a suspender el procedimiento y se le dará continuidad hasta que se designe albacea de la sucesión de ese quejoso que falleció. La fracción 4 nos dice que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, ¿sí? Acuérdense ustedes que nosotros, una vez que se interpone la demanda, se va a ordenar que se pida el informe justificado a las autoridades responsables, que equivale a la contestación de la demanda. Y entonces en esa contestación, lo primero que nos dirá la autoridad es si es cierto o no es cierto el acto reclamado. Si es cierto, pues no hay problema, o el problema es distinto a si no es cierto. Si no es cierto, revierte con esa negativa, revierte la carga de la prueba al quejoso, y el quejoso tendrá que desvirtuar esa negativa. Para desvirtuarla tendrá que ofrecer pruebas. No basta nada más con decir si existe ese acto de autoridad, sino que tendrá que acreditarlo con pruebas, ¿sí? ¿Qué puede ser de prueba? Pues un documento donde aparezca que efectivamente la autoridad le estaba requiriendo, lo estaba conminando a hacer algo, ha percibido que de no cumplir con esa conducta le sancionaría o le impondría una multa o lo que sea, ¿sí? Con un documento, con un testimonio
Sí, bueno, los vecinos, él no estaba en su casa, pero los vecinos sí estaban y se dieron cuenta de que fue una autoridad y les dijo tales y tales cosas. ¿Sí? Entonces, este va a ser, no es tan sencillo sobreseer en cualquier momento porque la autoridad niegue la existencia del acto reclamado. Aquí nos tenemos que esperar hasta la sentencia, hasta después de celebrada la audiencia constitucional. eh, lo vamos a ver más adelante en el procedimiento. Cuando se admite la demanda, se debe señalar una fecha de audiencia que se denomina audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia. Hasta ese momento, el gobernado tiene oportunidad, lo puede hacer en cualquier momento, pero hasta inclusive en ese momento, el gobernado puede ofrecer pruebas para desvirtuar esa negativa. ¿Sí? Entonces aquí la simple negativa de la existencia del acto de autoridad le impone como carga al gobernado que desvirtúe esa negativa, ¿sí? Acuérdense ustedes que el que afirma debe de probar, el que niega no está obligado a probar absolutamente nada. Lo condenaríamos a que buscara en todos sus registros que no hay algo que tenga que ver con el quejoso, ¿verdad? Lo puede identificar por su nombre. Entonces dice esta fracción, procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Acuérdense que les acabo de mencionar que esa audiencia se denomina audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia. Entonces, en ese capítulo de pruebas o en ese periodo de pruebas, el gobernado puede ofrecer las pertinentes para desvirtuar o desacreditar esa negativa producida por la autoridad. ¿Sí? Esta es una fracción que nosotros la vamos a analizar cuando sea el momento de dictar sentencia, no antes. El desistimiento sí lo puedo acordar antes de la audiencia constitucional, pues para qué sigo tramitando un juicio si el gobernador desistió. La falta de edictos o la acreditación de que esos edictos, además de que los elaboró el juez de distrito y le dijo al quejoso ven a recogerlos y luego acredita que los llevaste al periódico para su publicación, cuando no lo hace, bueno, también es cuestión de tiempo, dice que le debe dar 20 días para hacerlo. Puede ser que esa causal la analicemos hasta el momento de celebrar la audiencia constitucional, no antes. En la fracción 3, cuando el quejoso muera durante el juicio, bueno, en el momento que le acrediten al juzgador que efectivamente ese quejoso falleció, que ahí está su acta de defunción, que se trata de derechos personalísimos, el juez federal puede sobreseer ese juicio. No tendría sentido tramitarlo en todos sus términos para llegar a esa conclusión, a la misma conclusión que lo haría en 15 días antes, o sea, al momento de que se presentó y ratificó, al momento de que se presentó la constancia de que efectivamente ese gobernado falleció. Ahí lo único que quedaría es que el juzgador analizara que se trata de derechos personalísimos que no son transmisibles a terceros y entonces ahí puede sobreseer el juicio a través de un acuerdo, de un auto, ¿sí? No se esperaría, no tendría sentido que se esperara a dictar una sentencia de sobreseimiento. Ya tiene los elementos para llegar a esa conclusión. En cambio, esta fracción 4, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probara su existencia en la audiencia constitucional, nos obliga a que nos esperemos hasta la audiencia constitucional y ahí analizar si efectivamente no son ciertos los actos reclamados y el quejoso no desvirtuó esa negativa. Entonces, tiene que
tiene que hacer, tiene que esperarse, tiene que acordar primero, a través de un acuerdo, la llegada de esos informes justificados. Se agregan para que obren como corresponda. Si no tiene ningún elemento extra o extraordinario, como sería que señalaran nuevas autoridades o nuevos actos, entonces se van a agregar, se notifica por lista, no tiene mayor problema en ese momento, y luego va a reservar su determinación hasta el momento en que se celebre la audiencia constitucional y llegue el momento de dictar sentencia. Acuérdense que se denomina sentencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia. Ese mismo día que se celebre la audiencia constitucional, pues puede dictar la resolución de sobreseimiento que corresponda, siempre y cuando se cerciore de que el quejoso no desvirtuó esa negativa. ¿Sí? Y la fracción 5 de este artículo 63 nos dice que se va a sobreseer el juicio de amparo. El sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando, fracción 5, durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. El capítulo anterior, cuando vimos la improcedencia, yo les señalé que en la improcedencia son solamente 2 artículos, el 61 con sus 23 causales, que ya las vimos, y el 62 que nos dice que las causales de improcedencia se deberán analizar de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Entonces, esta fracción se tiene que ligar, se tiene que relacionar o está estrechamente relacionada con el artículo 61 de la ley de amparo. Si existe una causa de improcedencia que se clarificó, que se hizo evidente o que surgió, por ejemplo, un cambio de situación jurídica, no se va a dar al inicio de la demanda en cuanto se presenta, sino durante la tramitación del juicio, ¿sí? Apareció o sobrevino una causal de improcedencia, entonces voy a sobreseer ese juicio con fundamento en el 61 en la fracción que le resulte aplicable en relación con el 63 fracción 5 de la ley de amparo. ¿Sí? De las causales de improcedencia que analizamos, que vimos, algunas pueden ser notorias y manifiestas desde que se presenta la demanda, otras no, otras se van a ir perfilando, se van a ir aclarando durante la tramitación del juicio. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque el juzgador admite la demanda de amparo, solamente tiene en cuenta en ese momento lo que dice el quejoso, no más, nada más lo que dice el quejoso, ¿sí? Pero luego, después de que se admite esa demanda, va a haber otros participantes, y esos otros participantes evidentemente le van a decir al juzgador, oye, esa demanda es extemporánea, porque fíjate que yo le notifiqué tal día. ¿Quién lo va a decir? Pues la autoridad responsable. Y el tercero interesado también puede coadyuvar y hacer las mismas consideraciones que haga la autoridad responsable, salvo que sepa otras, ¿verdad? Un cambio de situación jurídica, bueno, eso lo puede decir también la autoridad y eso tiene que darse no en el inicio de la demanda, cuando se presentó la demanda, sino a través del procedimiento de amparo, ¿sí? Acuérdense que se lleva tiempo, las autoridades tienen 15 días para contestar esa demanda. Durante esos 15 días pudo haber dictado algunos actos de autoridad y es un procedimiento
Pudo haber dictado algunos actos de autoridad que hagan que se perfile, que se acredite, no nada más que se perfile, sino que se acredite plenamente la existencia de ese cambio de situación jurídica. O bien, otra causal que puede ser no notoria e indudable, la existencia del interés jurídico del legítimo. La autoridad le puede decir al juzgador de amparo, oye, esa persona que está compareciendo no le causa ningún daño el acto de autoridad. Ese acto de autoridad va dirigido a este grupo y esa persona no acredita pertenecer a ese grupo. Interés legítimo, ¿sí? Interés jurídico. Bueno, está promoviendo fulanito de tal que tiene los mismos apellidos de esta persona que respecto de la que sí emití un acto de autoridad y ella no está viniendo al amparo, está viniendo una diversa. Entonces ella no tiene interés jurídico, ¿sí? El que tiene que ir al amparo es aquel que sea titular de ese derecho que se está viendo afectado, menoscabado, agraviado, ¿sí? No cualquier persona. Oye, somos muy solidarios, vamos con él, pues sí, lo acompañamos a la distancia, ¿verdad? Pero nada más. Jurídicamente, quien tiene que promover es aquella persona que realmente esté agraviada por el acto de autoridad, no en un genérico, no en un genérico. Es que si le hizo eso a mi vecino, también me lo va a hacer a mí. No. Cuando te venga un acto de autoridad con tu nombre, entonces sí, échale una mirada, léelo concienzudamente, primero le echas una mirada, luego lo lees ya más tranquilito, lo analizas y determinas si te está afectando o no algún derecho fundamental de los que tenemos en la Constitución, ¿sí? Entonces, algunas causales sí pueden identificarse claramente. Imagínense ustedes, dice, no procede el amparo contra actos de la Suprema Corte, contra resoluciones de la Suprema Corte. ¿Cómo me daría cuenta yo de que está combatiendo el gobernador un acto de la Suprema Corte? Pues me lo está diciendo en el acto reclamado, en la autoridad responsable. Me dice, ¿qué reclamo? La resolución de fecha tal emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues con eso tengo suficiente para decir que la causal es notoria y manifiesta, que no necesito yo otra prueba. A lo mejor hasta cándidamente el gobernador me anexa con su demanda la copia de la resolución. Pues bueno, la veré, la leeré, enriqueceré mi conocimiento con sentencias de la Suprema Corte. Pero eso confirmará que el amparo es improcedente. Entonces, algunas sí son manifiestas, otras el juzgador se tiene que esperar hasta que llegue el momento de dictar sentencia, que en este caso no va a ser una sentencia, va a ser una resolución de sobreseimiento, porque acuérdense que la propia ley de amparo señala que una sentencia es aquella que analiza el fondo de la controversia planteada. Eso es una sentencia. ¿Un sobreseimiento analiza el problema planteado? No, no lo analiza. ¿Por causas de improcedencia o por causas de sobreseimiento? Que se murió el quejoso, que no acreditó haber publicado los edictos. Esas causales de sobreseimiento que están en este artículo 63. Entonces, tenemos que nosotros como los que sean litigantes, pues van a prever qué es lo que puede suceder más adelante con su asunto. ¿Sí? ¿Qué dice la autoridad? Acuérdense que yo les digo, este es un juego básicamente de dos. Dice el gobernador una cosa, contesta la autoridad. Contesta la autoridad esa cosa, se la comunican al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga. Contesta, se lo dan a conocer a la autoridad para que manifieste también lo que a su derecho convenga. Y así están, va y viene todo esto. En respeto a la garantía de audiencia,
en respeto a ese derecho que tienen todas las partes dentro del juicio de amparo. Entonces, tendrá que ver los informes y tendrá que hacer u ofrecer pruebas en la audiencia constitucional o bien formular sus alegatos, ¿sí? Acuérdense ustedes que en otra ocasión yo les comentaba que los alegatos, bueno, ¿para qué son los alegatos? Pues yo diría que básicamente sirven para que le hagas un resumen a la autoridad de lo que pasó en aquella etapa y de lo que está pasando en esta segunda etapa, el amparo. ¿Sí? Le haces un resumen para que tenga un conocimiento más fácil de esa problemática que va a resolver. Y esos alegatos se toman en cuenta. Dice la jurisprudencia que no son de tomarse en cuenta los alegatos formulados por las partes, salvo que en ellos se contengan causas de improcedencia. Si en ellos se contiene o se aduce una causa de improcedencia, entonces se tendrá que analizar esa causa de improcedencia. ¿Cómo dirá el juzgador? Bueno, es cierto el acto reclamado, el primer considerando, el primero es de la competencia, el segundo de la certeza de los actos reclamados, y en el tercero dirá, en el presente juicio, en el informe justificado rendido por X autoridades, aparece que se hace valer una causa de improcedencia o la causa de improcedencia relativa a, y ahí la describe, y luego procede a analizarla. Si esa causa efectivamente se da, entonces va a concluir sobreseyendo, ¿sí? La puede hacer valer ¿quién más? El tercero interesado. O la puede hacer valer el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público, como es parte fija en el juicio de amparo, siempre va a tener una copia de nuestra demanda, siempre, porque es parte en el juicio de amparo. Y entonces él puede decir, analicé la copia de demanda con la que me emplazaste y a mi parecer existe una causa de improcedencia que se configura por esto y por esto. Entonces, consecuencia, el juez de distrito debe sobreseer el juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción X, no la 10, sino X, en relación con el 63, fracción 5 de la ley de amparo, ¿sí? En ese supuesto, el juzgador sí tiene que analizar esas causas de improcedencia que hacen valer las partes, ¿sí? Entonces, acuérdense de que algunas fracciones las puede analizar cuando surjan, cuando se den, cuando desista el quejoso y ratifique. Tal vez ni siquiera estén emplazadas bien las demás partes y el quejoso desistió. Nada más esperó que se admitiera la demanda, vio el auto de admisión, vio la fecha de audiencia, ay, me toca hasta junio. No, voy a ver qué hago con las autoridades responsables, llega a un acuerdo con la autoridad responsable y entonces viene y desiste del juicio de amparo. Lo único que le vamos a pedir es que ratifique ese escrito. Una vez que lo ratifica, en un acuerdo, en un auto, en un proveído, que no es resolución ni es sentencia, pero que es un auto determinante. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento le pone fin al juicio de amparo, ¿sí? Es una forma de concluir todo ese juicio de amparo. Y entonces es importante ese auto. Ese auto se los va a dar a conocer a los demás para que en su caso, si quieren interponer recursos, lo interpongan, ¿verdad? En el caso del desistimiento, pues sería sumamente contradictorio que el quejoso interpusiera recurso, salvo que manifestara que ese escrito tenía una firma falsa y que quien lo ratificó no era él mismo, pero son dos cuestiones que van conjuntas. Un escrito presentado con una firma y luego
te requiero para que ratifiques. Bueno, en ese momento de ratificar, él puede decir, no, yo no presenté ese escrito, yo no quiero desistir, yo quiero continuar en este juicio. Precisamente por eso se le notifica de forma personal. ¿Sí? El otro supuesto, cuando el gobernado no acredite haber entregado los edictos para su publicación. Bueno, ahí queda a cargo del gobernado decirle, no solamente decirle, sino acreditar, mira, ya presenté los edictos, ya se hizo la primera publicación y ahí te mando una copia del periódico oficial o una copia de la página del periódico de mayor circulación en el estado, el que lo hubiera escogido. Ahí te lo envío, perdón, lo exhibo para que tú lo tengas como prueba y tengas por acreditado que yo ya cumplí. Y entonces en ese caso no va a poder sobreseer el juicio de amparo. ¿Sí? Entonces esto es cuestión de pruebas. ¿Sí? Cuando el quejoso muere en el juicio, si el acto reclamado solo afecta a su persona, bueno, ahí tendrá que manifestarse por alguna de las otras partes en el juicio de amparo que efectivamente ese quejoso falleció, que ya tenemos un acta de defunción y solamente le quedará al juzgador determinar si los derechos en discusión que se estaban afectando por la autoridad eran derechos personales o no lo eran. En el caso de que sí lo fueran, entonces a través de un acuerdo, de un auto, va a sobreseer el juicio de amparo. ¿Sí? No se espera que sea la audiencia constitucional. No tiene caso. A eso se le llama economía procesal. No tiene caso tener asuntos que pueden salir, que pueden darse de baja si acontecen algunas de estas causales de sobreseimiento. No es lo mismo causales de improcedencia que causales de sobreseimiento. Tienen que distinguir qué es la improcedencia y qué es el sobreseimiento. ¿Qué relación tiene una con otra? Una es causa, yo diría, y otra es efecto. ¿Sí? Pero no todas las improcedencias me van a dar sobreseimiento. Eso ya lo dijimos desde que empezamos a ver la improcedencia. Cuando es notoria y manifiesta, esa improcedencia me va a producir un desechamiento de la demanda. Un desechamiento, es decir, apenas llegó, apenas estoy presentando mi demanda y me dicen, no, fíjate que no. El juicio de amparo no procede respecto de estos actos. No te hago perder tu tiempo, tampoco pierdo el mío. De una vez te digo que esta demanda es improcedente y la desecho. ¿Sí? La cuarta fracción es una fracción en la que no podemos, apenas lleguen los informes justificados, no podemos sobreseer el juicio. Nos tenemos que esperar a la audiencia constitucional, porque en la propia audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia, el gobernado, si comparece, puede, y aunque no comparezca, si comparece, puede ofrecer pruebas en esa comparecencia, o las puede presentar al momento de que se esté celebrando la audiencia y deberán ser tomadas en cuenta. ¿Sí? Sobre todo las documentales. Me estoy refiriendo aquí a las documentales, porque la testimonial, la pericial y la inspección judicial tienen que ofrecerse dentro de un cierto plazo y con ciertas formalidades. ¿Cuál es ese cierto plazo? 5 días, sin contar el día del ofrecimiento y el día de la audiencia. 5 días sin contar el día del ofrecimiento y el día de la audiencia constitucional. ¿Sí? Y en el caso que se ofrezca la pericial, pues tendrá que designar perito y tendrá que decir para qué, elaborar un cuestionario. Si es testimonial, tendrá que decirme quiénes son los testigos que ofrece y elaborar un interrogatorio.
Y si es una inspección, también tendrá que decirme qué lugar quiere que se inspeccione y para qué fin. No nada más, pues que vaya o se constituya en tal lugar. No, me tiene que decir en qué lugar y para qué finalidad está ofreciendo esa prueba. ¿Sí? Entonces, esta fracción 4 necesariamente la tiene que analizar o se tiene que analizar cuando se vaya a dictar la sentencia correspondiente del juicio. La fracción 5, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causa de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior, igual que la fracción 4, tenemos que analizarla hasta que se celebre la audiencia constitucional y sea el momento de dictar la sentencia correspondiente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las partes tienen el derecho de argumentar en contra de lo manifestado por las autoridades responsables en su informe con justificación y de desvirtuar esas causas de improcedencia que está aduciendo. ¿Qué tal que la autoridad esté diciendo es que esa demanda es extemporánea por estas y estas razones? Y no tome en cuenta que suspendieron labores a partir del día 16 o 17 de marzo por el coronavirus, o que no tome en cuenta ciertos días que efectivamente estuvo en duda si trabajaban o no los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Tanto estatales como federales. Entonces se tiene que esperar hasta la sentencia para resolver si se debe sobreseer o no se debe sobreseer en ese juicio de amparo. ¿Sí? Bueno, finalmente, dice el artículo 64, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Sí. Si no lo dicen, se les puede poner una sanción económica, una multa, por no haber informado a esa autoridad, al juez federal, que existía esa causal. Es decir, se convierten en ayudantes. Ustedes conocen mejor el juicio, el litigante conoce mejor el juicio que el juzgador. El juzgador está empezando a conocerlo. En cambio, el litigante ya sabe dónde están ciertos detalles. Entonces, si hay una causa de improcedencia, pues la tiene que decir. ¿Sí? Luego dice otro párrafo, dice, cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, le dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Este párrafo es aplicable al amparo directo, ¿sí? Si sucede que durante la tramitación del amparo directo alguien esté aduciendo una causa de improcedencia, entonces se le hace valer al juez, al tribunal colegiado. El tribunal colegiado, que conoce del amparo directo, no va a sobreseer, no la va a analizar así de rápido. No, le tiene que dar vista al gobernado quejoso para que, por un plazo de 3 días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. ¿Sí? Desaguada esa vista, entonces ya va a determinar lo que sea procedente jurídicamente. ¿Sí? Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo, y sólo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización. Tanto el sobreseimiento como la improcedencia tienen que analizarse cuidadosamente, no porque alguien me dice
fíjate que debes sobreseer por X razón, el juzgador lo va a hacer. Tiene que esperarse a los momentos procesales oportunos para hacerlo y tiene que tomar en cuenta la garantía de audiencia de las otras partes, ¿sí? Si eso lo dice la autoridad, pides que se sobresea, pues le tenemos que dar vista al quejoso. El quejoso, ¿quién es el quejoso? El gobernado que se siente afectado por un acto de autoridad, que siente que ese acto de autoridad le causa un agravio, que le minimiza, le disminuye, o le desconoce o le limita sus derechos. Eso es el agravio. Un daño, un perjuicio, un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado. ¿Sí? Bueno, ¿es importante el sobreseimiento? Sí, es importante porque le pone fin al juicio. ¿Qué sigue ahí? Nada. Bueno, salvo que se vayan al recurso, ¿verdad? Se interpone el recurso, el tribunal colegiado confirma o revoca. Si confirma, ahí quedó. No hay nada más que hacer. Con eso termina el juicio. Si revoca, entonces le dirá al juez de distrito que o bien que existía otra causa de improcedencia que no analizó, o bien que esa causa que analizó no es la efectiva para la que pudiera provocar el sobreseimiento del juicio. Entonces, el tribunal colegiado, como no, en el amparo no existe el reenvío, es decir, te lo devuelvo para que tú lo analices, el tribunal colegiado asume ese asunto, lo analiza y resuelve. Seguramente va a decir que no se va a sobreseer y va a confirmar, va a conceder o va a negar el amparo, pero no va a sobreseer. Entonces es muy interesante esta figura del sobreseimiento, primero porque está muy relacionada con la improcedencia y segundo porque pudiera efectivamente existir un, un viso de motivo para sobreseer, pero si no se configura plenamente, íntegramente, el juzgador no puede sobreseer ese juicio. ¿Sí? Y yo cuando hablo de este tema, siempre me acuerdo de la tipicidad en la materia penal. Tiene que ser encuadrar exactamente la conducta cometida o realizada por el individuo con el delito. Tiene que entrar así, como si fuera un rompecabezas y las piezas encuadran perfectamente. Si la fuerza o la fuerza no está bien. Tiene que entrar así, quedar realmente bien, bien integrada esa pieza. Si no, no se da. Entonces, este tema que lo vemos en el análisis de 2 artículos, 3 artículos, o la lectura de el análisis de uno y la lectura de 2 artículos, pues es un tema muy importante que desafortunadamente se da con mucha frecuencia en el juicio de amparo. Ese es el problema real. A mí que me gustaría pues que en el amparo fuera realmente se estudiaran la constitucionalidad de los actos y que se determinara si son constitucionales o si no lo son. Ahí nos estaría dando certeza en muchas cosas, pero un sobreseimiento, ¿qué me dice? Que fue trabajo un tanto inútil, ¿no? Que puse en movimiento al órgano jurisdiccional de forma innecesaria. Que tiene derecho al acceso a la justicia, es cierto, artículo 17 constitucional, que lo debemos hacer sencillo, fácil y entendible para cualquier gobernado, también, eso sería muy bueno. Yo siempre he dicho que si algo tiene que saber el gobernado es primeros auxilios, saber cómo ayudarle a una persona que se le atoró algo
como apretarle el esternón para que expectore y conocer nuestros derechos fundamentales. Yo creo que eso es esencial en todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, termino este tema, que sería el 6, en esta clase, y posteriormente voy a empezar ya con todo el procedimiento del amparo indirecto. Todo el procedimiento, desde la procedencia. Si es posible, vayan analizando el artículo 107 de la Ley de Amparo, que habla de qué tipo de actos podemos combatir a través del amparo indirecto. Del directo ya sabemos, ustedes me lo van a decir ahorita y se van a recordar. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a la instancia. Eso es del directo. Pero del indirecto, aquí no es válido que me digan, pues de todo lo demás que no sea sentencias, laudos y resoluciones que pongan fin a la instancia. ¿Qué es todo lo demás si tengo 9 fracciones en el artículo 107? ¿Sí? Vayan viéndolo, vayan estudiándolo, léanlo, traten de entenderlo. Y en la siguiente clase, pues vamos a empezar con ese tema. Muchas gracias. Espero que estén bien todos.